estén todos bien. De vuelta por acá. Hemos estado haciendo video en estos días porque estuvimos todos enfermitos. Esta receta que quiero compartir con ustedes hoy, este videito, es sobre el pan casero de bollo que nosotros hacemos acá. Este pan nosotros vendemos mucho por acá porque es un pan casero normal, un pan casero básico. Esta receta ya lo había hecho en otro videito, pero no era buena la imagen y hoy quisiera hacerlo bien para que puedan ver bien cómo se hace y que es muy facilísimo. Vamos a la receta, familia. Bajamos entonces, vamos a esponjar nuestra levadura como siempre, 2 cucharitas de harina de fuerza, una cuchara de azúcar y solamente utilizamos 20 gramos de levadura fresca. Este es un pan casero bastante rico, entonces vamos a usar solamente 20 gramos por cada kilogramo de producción. Si hace frío podemos usar un poquitito más. Vamos a preparar en total 500 ml de agua. Me falta un poquitito, voy a cargar más. 500 ml de agua en total, familia. Es agua natural, familia, no hace falta muy tibia ni muy fría. Vamos a poner acá poquitito, aproximadamente unos 80 ml en total de nuestro preparo. Vamos a poner acá y con una maderita como siempre acá. Esta maderita, miren, con esta maderita siempre le hacemos un poquitito del mezclado. Solamente así, familia. Este es el esponjado que yo suelo hacer antes de iniciar mi producción. Ahí estamos, familia. Este es nuestro preparo. Ok. Vamos a dejar unos 10 minutitos aproximadamente acá. Vamos a dejar que repose un poquitito. Mientras tanto vamos a preparar lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer de 1 kilo de harina, ya que este va a ser una producción que es para la venta. Ustedes pueden hacer de medio kilo y dividen todo por la mitad. En el canal ya tenemos ya varios videos donde explica cómo pasar la receta de una receta de la cantidad de ingredientes a otra cantidad de ingredientes. Es muy sencillo. Acá pesamos entonces 1 kilogramo de harina. Vamos a agregar una cuchara, miren, familia, así, una cuchara llena de azúcar y vamos a pesar 20 gramos de sal. ¿Sí? Pesamos 20 gramitos de sal en total. También ya tiramos acá en el medio. Y vamos a podemos usar 2 tipos de materia grasa. Puede ser aceite, en este caso yo voy a usar 100 ml de aceite, o también pueden usar, si quieren, manteca. Pueden usar manteca sin problema. Pueden usar también 100 a 120 gramos de manteca si es que quieren con manteca. O si van a hacer un pan casero de campo normal sin mucha grasa, porque también el pan de campo, como le dicen en algunos países, tiene la misma receta, ¿verdad? Es ponerle 1 kilo de harina, 20 gramos de azúcar y 20 gramos de sal. En ese caso se puede poner solamente 50 gramos de manteca si es que desean. En este caso nosotros vamos a hacer nuestro pan de bollo que hacemos acá. Entonces vamos a hacer con aceite. A mí me gusta hacer con aceite porque me encanta más. Sale mucho mejor. Aceite vegetal, familia, de girasol. Bueno, una vez que tengamos todo ya preparado, tenemos el agua que preparamos. En total
total es 500 ml de agua natural o tibia, poquitito tibio. Bueno, ya tenemos nuestra esponja. Miren familia, ya esponjó un poco. Lo que hacemos primeramente entonces es mezclar un poquitito, hacer un poco del mezclado de esto y después ya le agregamos la esponja que hemos preparado. Yo le di un poquitito de tiempo a esto. Si ustedes tienen más tiempo, si no están apurados, pueden darle un poco más de tiempo a esta esponja para que pueda ser más grande su esponja, pueda crecer más. En mi caso no es que creció demasiado, porque como le dije, yo no le di mucho tiempo. Estamos acá trabajando y no quiero perder mucho tiempo. Más o menos al esponjar ya está. Ahí está, tiramos todo en el medio. Sencillito familia. Vamos a mezclar con nuestra maderita. Así de esta manera. No olviden que hemos preparado 500 ml de agua en total. Vamos a ver si este 500 ml de agua ya nos da. Ya alcanza. O vamos a tener que preparar un poco más. Bueno, 500 ml de agua sería 50% de hidratación si es que van a calcular en porcentaje familia. Una vez que esto mezclamos todo, vamos a empezar ya a amasar. Siempre hay que tirar el agua de a poquito familia, no apurarse en tirar todo de una vez porque después pueden tener la complicación de que su masa se le absorba demasiado agua y ya no puedan más amasar. No ocurre igual si van tirando de a poquito y la harina absorbe tranquilamente el agua. No hay drama con eso. Hay quien dice que hay que tirar todo de una vez, que si no nos sirve. No tiene nada que ver, así que no se preocupen con eso. Ahorita vamos a seguir amasando, vamos a seguir tirando el agua un poquitito más hasta que esto integre todo. De igual manera hay que darle a la masa siempre un buen reposo, no apurarse y ya empezar a amasar sin reposar bien. La masa necesita siempre un buen reposo, se tiene que aprender. No tiene que apurarse en terminar sus panes sin darle el reposo necesario a nuestra masa. Okay. Vamos a ir acá, más o menos ya usamos todo el agua que preparamos. Vamos a traer un 100 ml más, un poquitito más para ver si necesitamos. Y traje un 100 ml más. Vamos a ir tirando este 100 ml a ver hasta dónde nos da. Bueno, más o menos así está la masa familia. Le falta todavía un chiqui de agua. Es muy importante sentirle la masa porque es difícil adivinar 100% la cantidad de líquido que va a necesitar una masa. A veces es justito, pero a veces te sale un poco aguado, un poco líquida, ya la masa muy blanda y no sale como uno espera. Así de esta manera entonces más o menos ya está esta masa. Vamos a tirar un poquitito más. Este sería familia sobrón chiqui. Eso significa que tenemos que preparar unos 600 ml de agua aproximadamente para tener esta masa bien hidratada. ¿Ves? Más o menos al sentirle así familia ya esta masa ya más o menos
esta, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo un poquitito del mezclado. Después vamos a doblarlo un poquitito. En este punto, familia, es donde le pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Si quieren agregarle semilla, agréguenle semilla. Si quieren agregarle anís, acá nosotros en Paraguay nos gusta muchísimo el anís. Entonces este también es el punto donde pueden agregarle el anís. Más o menos, familia, acá en este punto entonces vamos a empezar a doblar y a hacerle la formación del rey. Vamos a despegar un poco de la mano esto, así, un poquitito con harina, y así le vamos doblando. Miren, familia, yo no estoy amasando, por lo general suelo amasar más fuerte, pero ahora como la cámara está acá cercanía y no quiero que se mueva tanto, hago así sencillito. Si ustedes van a hacer de otra manera, van a amasar más fuerte, con más fuerza, con más ánimo, ¿verdad? Ok, así le vamos doblando. No olviden que este es el pan de bollo, es pan casero. Pueden amasar esto, familia, hasta unos 10, 15 minutos, depende de ustedes. Ok, más o menos así. No hace falta también amasar demasiado porque vamos a darle el reposo necesario. Ahí está, ahí vamos a dejar esto. Vamos a dejarle reposar. Así, tapamos con bolsito. Y una vez que esto esté para trabajarle, para darle los moldecitos, ya volvemos. Volvemos, familia. Miren cómo quedó nuestra masa. Ya está bastante esponjadito. Vamos a revisar. Acá, familia, prácticamente ya está bien esponjado. Le di unos 40 minutitos. Miren, familia, cómo siente, cómo están bien suavecitos. Lo que vamos a hacer ahora es doblar de esta manera. Vamos a darle los moldes que queramos, ¿verdad? Pero en este caso yo voy a hacer pan de bollo, que tenga un molde de bollo. Y voy a pesar 70 gramitos cada uno. Voy a usar este tipo de asadero, lo cual me echa un total de 24 unidades, familia. Ustedes pueden, si no tienen en su hogar ese tipo de asadera y si quieren hacer de otra manera, pueden hacer de otra manera sin ningún problema, ¿verdad? Pueden hacer bollo más grande, panes más grandes. De esta receta de pan les puede salir todo tipo de bollo. Pueden hacer bollo redondo, así. Pueden embollar simplemente de esta manera. Embollamos y ya tenemos nuestros panes de bollo. Pueden hacer un poquitito más grande y lo hacen tipo bollo, tipo bolillo, ¿verdad? Hacen primero un pequeño bollo de esta manera. Luego pueden apretar así apretamos bien en el medio, doblamos de atrás adelante, apretamos en el medio y así en las puntas le hacemos un pequeño estiramiento y ya sale de esta manera. Esto sería tipo bolillo, ¿verdad? En este caso yo voy a hacer otra vez todo tipo bollo. O simplemente pueden hacer un embollado así de esta manera, un embollado, y después ya apretan en el medio así un poquitito y después en las puntas. Ahí está. Esto sería tipo pan salvadoreño, ¿verdad? Esto después pueden colocar en su asadera y con un poquitito de manteca le apretan así y ya se queda tipo pan salvadoreño. Ahí está, familia. Esa sería otra manera de hacer. Estos serían los tipos de forma que pueden hacer, o simplemente hacen un corte grande, le embollan bien así de esta manera, familia, así, y después le estiran un poquitito y le hacen un apretadito en las puntas y hacen así algo más grande que puedan servir a sus familiares, ¿verdad? Ok, entonces es la forma, familia. Voy a cortar. Una vez que ya tenga todo, vamos a colocar la asadera. Tenemos todo de esta manera, familia. Ya colocamos en nuestra asadera.
esta manera vamos a colocar de a 4. Esta asadera tiene 53 por 33. Una asadera estándar que nosotros utilizamos acá. Usamos un horno de 100 litros aproximadamente. Si ustedes tienen un horno más grande, mucho mejor, pero si no, pueden hacer en dos sacas, pueden hacer una asadera, una parte, y la otra asadera pueden hacer otra parte. Ya tenemos este tipo pan salvador de esta manera. Entonces le vamos a dejar hasta 24 unidades en total. Bueno, si van a empaquetar de a 6, por ejemplo, para vender, acá te sale ya 4 paquetitos de pan. Este pan es también bueno para hacer sándwich de milanesa. Pueden hacer varios tipos de subproductos a través de este pan. Es una medida bastante buena para hacer también sándwich de milanesa para vender. Esto lo tapamos, lo dejamos fermentar. Una vez que doble su tamaño, vieron la distancia que le pongo, no es mucho, prácticamente unos 1,5 centímetros aproximadamente uno del otro, para que puedan agarrarse y puedan subir juntos. Después, si quieren hacer tipo pancito para sándwich, o lo pueden apretar, familia, así sin problema. Pueden aplastar un poco con un poco de harina. Se aplasta bien, no bien, sino que más o menos se aplasta un poco, no tanto, ¿verdad? No exagerar tanto, más o menos hasta esta medida se aplasta, ¿verdad? Y después, cuando fermente todo, se pinta con huevo. Ya saben cómo preparo yo mi huevo para pintar, ¿verdad? Un huevo, un poco de esencia de vainilla, un poquitito de leche, una cuchara de leche. Solamente la yema, y con eso pintamos bien y le ponemos semillitas arriba si quieren hacer tipo un pan un poco más presentable. Pero en este caso un pan normal, que vamos a dejar, un pan casero normal, así que vamos a dejar de esta manera. No le vamos a pintar ni con huevo ni con nada, solamente vamos a cocinar una vez que esto tenga el tamaño. Vamos a tapar con esta bolsita y ya dejamos, familia, reposar aproximadamente unos 40 minutitos para que dé el tamaño que necesitamos, familia. Dejamos así. Entonces, una vez que ya fermente todo, vamos a mostrar para meter en el horno. Mira, linda, hermosa, ya volvemos. Acá estamos trabajando a full. Nuestro pan de bollo ya fermentado en todo, más o menos este tamaño. Una vez que esté así, ya vamos a meter en el horno. Vamos a cocinar a 220 grados centígrados a un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos. Vamos a estar controlando. Una vez que ya se dora un poquitito nuestros panes bollo, ya vamos a sacar. Podemos ponerle el convector una vez que pase los 10 minutos. Entonces le vamos a dar vuelta al convector para que pueda dorarse más rápido. Nos vemos otro un ratito, familia. Más o menos, familia, estando de esta forma así, ya vamos a apagar nuestro horno y vamos a sacar nuestro pan. Vamos a quitar nuestro pan acá arriba. Aquí está, familia, nuestros panes de bollo salieron de esta manera. Miren, familia, espectacular, familia. Esta es la forma que sale nuestro pan de bollo casero, sencillísimo. Como les dije en un principio, esto pueden ustedes, antes de meter en el horno, pueden pincelar todo con huevo. Le pueden poner semillita arriba, va a salir mucho más lindo, mucho más presentable. Pero en este caso nosotros lo dejamos de esta manera, bien cocinadito. Cuando golpean así, escuchen el ruido, familia. Este significa que ya se cocinó todo completito nuestros panes caseros de bollo. Así es, familia. Esta es la receta que hicimos hoy para ustedes, paso a paso, sencillísimo.
Espero que les guste. Suscríbete si sos nuevo, comente, deja algún comentario para que podamos leer, y comparte con tus familiares que quieren aprender esta receta sencillísima. Nos vemos pronto, familia. Gracias por ver este video.